Nos maquillaron los datos, se los llevaron todo. La revista de opinión Democracia. Los temas realmente relevantes, analizados con la visión crítica del periodismo libre. Da inicio la revista de opinión Democracia, el programa en el que usted cree. Comenzamos. Gonzalo Rosero, credibilidad incuestionable. Buenos días, estamos iniciando ya este día de trabajo, el día miércoles 6 de junio del 2018. Está en línea telefónica el señor asambleísta Esteban Bernal, a quien le saludamos. Señor asambleísta, buenos días. Francisco Rocha le saluda. Queríamos hacer un primer acercamiento sobre lo que ha de pasar. Hay varios criterios. Nosotros mismos en el noticiero en la mañana hemos pasado. ¿Qué piensa usted del juicio político que está iniciado al Consejo de la Judicatura? Buenos días. Buenos días, doctor Rocha. Gracias por la invitación. No, mire, yo creo que es un complemento a todo este proceso de fiscalización, de evaluación que se lo ha llevado en las dos instancias. Recuerde usted que el hecho de que coincidamos con la Consejo de Participación Ciudadana, yo diría, le veo desde un aspecto positivo, pero no es un tema coyuntural. Yo inicié este proceso de enjuiciamiento político en septiembre del 2017, que fue negado por aquel Consejo de Administración Legislativa. Que ahora las condiciones y la nueva configuración política del país ha cambiado, es otra cosa. Sin embargo, tuvimos la suerte, diría yo, de coincidir con el Consejo de Participación Ciudadana, que tomó una decisión nuevamente adelantándose a la Asamblea Nacional. Y ese adelanto se da porque así juegan los tiempos a veces en cierto sector oficialista y en cierto sector revolucionario, que todavía cuando desean complementan acciones y crean cercos de impunidad. Ahora estoy convencido de que sería impresentable para la Asamblea Nacional que no viabilice un juicio político. Sería impresentable para la Comisión de Fiscalización que no se viabilice este juicio político que tiene otras connotaciones adicionales. Recuerde usted que el Consejo de Transición lo que hizo es cesar anticipadamente las funciones, obviamente basado en una evaluación, y nosotros llevaríamos adelante un proceso de destitución, así estén cesados en funciones, porque así determina la ley y la Constitución. Y de hecho, hay un caso idéntico con el ex superintendente de comunicación, que luego de ser cesado por el Consejo de Participación Ciudadana, también fue censurado y destituido por la Asamblea, puesto, doctor Rocha, que existen connotaciones adicionales que son en el ámbito político por nuestra responsabilidad de control político como tal. Una de ellas, el hecho de que no puedan volver a ser funcionarios públicos, y también la posibilidad de encontrar indicios de responsabilidad penal que sean trasladados a la Fiscalía General del Estado. Señor asambleísta Bernal, usted dice bien, o sea, está separado el tema de la responsabilidad de la Asamblea en cuanto a hacer el juicio político y la fiscalización, y este otro encargo al Consejo de Participación Ciudadana transitorio para evaluar. La evaluación en un primer momento parece que no pasa y habrá que esperar. Han anunciado también que van a apelar esta decisión y se resolverá. Pero hay voces ya en la misma comisión de fiscalización que dicen que hay documentos, hay pruebas que no han sido verificadas, y la señora asambleísta Salgado dice incluso si no son muy claras no hay que tomarlas en cuenta. ¿Usted conoce, le han comentado sobre estos documentos que no serían, que estarían mutilados, que habrían sido modificados para darles algún nombre, señor asambleísta Bernal? Mire, doctor Rocha, el Consejo de la Judicatura y sus acólitos, y debo decirlo con nombre y apellido, usted ha nombrado al asambleísta Salgado, que se ha dedicado a una defensa a ultranza, lo hizo al fiscal general de la Nación, lo hizo al exministro de Educación, Augusto Espinosa, y compañero de bancada,
ahora lo hace a brazo torcido por el Consejo de la Judicatura, así que sorprenderme mucho de lo que diga o deje de decir la asambleísta Salgado, al menos en lo personal no me preocupa mucho, porque ha sido su comportamiento. Habrá que ver qué dicen los otros asambleístas que responden al oficialismo, que han dado muestras en algún momento de querer darle un cambio y un giro. Ahora, con respecto a los documentos, mire, si me permite, voy a tratar de ejemplarizar Por favor, para que la ciudadanía me comprenda a dónde vamos y cómo el Consejo de la Judicatura intentó desestimar un juicio político que está totalmente fundamentado. Recuerde además que en el informe de evaluación del Consejo de Participación Ciudadana avalaron varias de las pruebas, fundamentalmente las pruebas del error inexcusable presentadas también en el juicio, y el informe de Contraloría que este legislador le descubrió a pesar de estar escondido 2 años, el informe de no haber estado dentro de la página web de la Contraloría, y el 6 de abril presenté al país un informe que es devastador, que dice claramente de que el Consejo de la Judicatura entregó nombramiento para agentes fiscales a quienes habrían obtenido puntajes inferiores sin respetar el orden de prelación y la ganancia de los concursos. Suficiente, con eso es suficiente. Pero reitero, para ejemplarizarle a dónde ha querido llevar el Consejo de la Judicatura, me voy a permitir poner algo en el argot popular. Mire, pensemos por un ejemplo, doctor Rocha, que usted me remite una carta como legislador, firmada por usted, y me manda una carta indicándome que en el tal lugar hay un video que demuestra que el asambleísta X ha robado. Yo accedo al video, se verifica que el asambleísta X ha robado, y cuando se le está juzgando, la asambleísta X lo que dice es, bueno, el delito está, pero la carta que le firmó el doctor Rocha parecería ser que puede ser forjada. Por Dios, están preocupados de la pista, no del delito. Yo he dicho claramente que sus documentos que yo manifiesto en el juicio, que es hojas simples que me habrían permitido advertir la existencia de un informe, obviamente me llegaron. Yo jamás iba a salir a hacer un juicio político con documentos en hojas simples. Y lógicamente nosotros necesitábamos que se dé un relato en el juicio para indicar cómo nosotros accedimos a la existencia de un informe que no se conocía en el país, y obviamente adjuntamos esos documentos, pero en el marco de un relato, contando de que nosotros habíamos obtenido esos documentos con el doctor Hernán Ulloa, para que esos nos adviertan la existencia del informe. Luego... Pero esos documentos que les llegaron a usted han sido ya comprobados de que esta denuncia es una especie de anónima, han sido comprobados por usted, o sea, lo que le dijeron ahí existe. Doctor, pero por supuesto, varias cosas. Primero, que en este momento ese documento está en la Fiscalía General del Estado, que deberá ser el fiscal. Yo creo que es un documento válido, pero deberá definirlo el fiscal. Ya. Pero en lo personal a mí me tiene sin cuidado, y debería la Asamblea tenernos sin cuidado. Esa es una pista mediante la cual accedemos al informe final, que es original, porque el informe que está presentado... El informe es el que vale entonces ahí. Pero por supuesto, porque el informe, es decir, exactamente el ejemplo que le puse, ¿sí? No se están preocupando del delito, se están preocupando de la pista mediante la cual accedemos al informe. Lo que nosotros hemos hecho de manera transparente es relatar en la solicitud de juicio, es decir, mediante este documento nosotros nos enteramos de la existencia de un informe final, y ese informe final lo pongo de prueba. Y está aquí, ya. Y está aquí. Claro. Ahora, obviamente están preocupándose porque ya no tienen que decir, vea, en ese informe dice cosas tan contundentes que cuando se determinan los hechos, simplemente uno tiene que ponerse a ver lo que está diciendo la Contraloría. Dice que no se respetaron los concursos, que los concursos fueron mal hechos, punto, suficiente. Y ahí empiezan con las argucias, ¿no? Primero dijeron que no es al Consejo de la Judicatura, que es a la Fiscalía, se les desmintió. Luego dijeron que es culpa de los directores de talento humano, por amor a Dios. Los directores de talento humano tendrán una responsabilidad administrativa. Los que tienen responsabilidad constitucional, de acuerdo al artículo 181 de la Constitución, es el Pleno del Consejo de la Judicatura. Revísese, doctor. Ahí no dice, pues es responsabilidad de los directores de talento humano llevar adelante bien los... Pero sobre todo la responsabilidad política, y ustedes fiscalizan
no a los jefes de personal, pues, sino a la autoridad nominada y nombrada. ¿Usted cree que entonces es posible avanzar con el juicio? Queda claro de que los dos, tanto lo del Consejo de Participación Ciudadana como lo que ha de hacer la Asamblea, son dos temas diferentes con caminos distintos que pueden probar mutuamente las cosas que han pasado en el Consejo o no probarlas, y con lo cual podría también el Consejo tener, a lo mejor vía Asamblea, no sé si un respaldo, pero sí una aclaratoria de lo que ha pasado. Así es. Bueno, mire, yo creo que es darle una ratificación y un aval al control político y a esta nueva configuración política en el país. Ahí en la Asamblea ya se juegan otros intereses, que es aquella perversa y yo diría trasnochada emocionalidad de cierto sector político que no quiere, que habla como si fueran trofeos, como si fueran un tema deportivo. Aquí hay una responsabilidad política de fiscalizar, y si fuimos nosotros los que emprendimos esto, bienvenido sea. Se asustan el hecho de que nos den la razón a asambleístas de oposición o asambleístas de un bloque, en este caso mi bloque, creo. Entonces ese tipo de pobreza emocional es el que tiene que desestimarse. Si no lo hace, nosotros hemos cumplido, doctor Rocha. Ya queda en aquellos que voten en contra del informe y aquellos que tengan que responderle a la opinión pública, a la ciudadanía. Nosotros hemos cumplido, hemos pasado toda la investigación. De hecho, recuerde que el informe de evaluación del Consejo de Participación Ciudadana tiene mucha información porque entregué el expediente completo del juicio político. Así es que en ese marco ya solo quedamos a una determinación eminentemente política por parte de cada uno de los miembros del Consejo, de la Comisión de Fiscalización. ¿La Comisión deberá motivar un informe para que el Pleno de la Asamblea resuelva o el Consejo de la Judicatura? La comisión tiene ya la obligación de presentarlo hasta este día viernes, porque es el último plazo que le establece la Ley Orgánica de la Función Legislativa. Tiene la obligación de presentarlo hasta el día viernes el informe determinado, y ahí recomendar o no que el Pleno conozca. Ojalá este viernes tengamos respuestas positivas, pero al contrario, sabremos pronunciarnos en marcos de nuestra competencia. Pero antes del viernes, señor economista Bernal, ¿tendrá una sesión la comisión para aprobar o no un informe? Lo que yo entiendo es que el viernes, doctor, se hace la votación definitiva del informe que en este momento se está elaborando. En este momento están trabajando los asesores de los diferentes asambleístas, de los cuales está también nuestros compañeros Homero Castañer, está Raúl Tello, que es también interpelante, haciendo todo el proceso necesario para saber si es que se puede obtener un informe positivo, pero ya el viernes será la sesión definitiva en donde definan este particular. ¿Usted cree que podrán tener mayoría? ¿Perdón? ¿Usted cree que podrá haber mayoría para proseguir en el juicio político? Yo estoy convencido que sí. Sin embargo, habrá que esperar a ver cuál es la definición final que tengan cada uno de ellos. Se nos cortó la llamada. Bueno, estaríamos entonces esperando el resultado de la sesión del día viernes de la Comisión de Fiscalización de la Asamblea Nacional. Queremos agradecer al asambleísta Esteban Bernal, que estaba en el aeropuerto. Entiendo que ya iba a tomar seguramente el avión y quizá por eso se cortó. Bueno, el proceso, como decíamos, de fiscalización no tiene que interrumpirse en virtud de que hay una resolución de otro organismo que está haciendo otra cosa, no una fiscalización, sino una evaluación de lo que le corresponde hacer. En todo caso, esperaremos el día viernes entonces un resultado de lo que ha de ser la sesión de la Comisión de Fiscalización. Las voces tanto de la presidenta de la comisión, de la señora asambleísta, la doctora Carrión, y de la señora asambleísta Salgado, un poco han ido dejando quizá algo de sombra sobre la resolución que han de tener para la resolución de este caso, ¿no? Vamos a iniciar ya nuevamente con otro diálogo. Están con nosotros ya el doctor Sebastián Mantilla
para comentar sobre la elección de doña María Fernanda Espinosa como presidenta de la Asamblea de las Naciones Unidas. Me parece que es la 73 Asamblea de las Naciones Unidas. Vamos entonces a conversar con Esteban. No sé si estabas en alguna llamada. Sí. Sí. Podemos entonces iniciar. Parecía que estaba en algún contacto telefónico, pero ya está con nosotros Sebastián Mantilla. Bienvenido, Sebastián, buenos días. En otras partes, dirían así, se estaría festejando la elección de una canciller de un país que termina siendo presidenta de la Asamblea para presidir, ¿no?, este periodo de sesiones de la 73 reunión. ¿Por qué hay una sensación de que no es tan bueno para el Ecuador? Bienvenido, buenos días. Francisco, gracias por la invitación, un gusto estar aquí. Bueno, la apreciación que tenemos en Ecuador, yo diría que pese a que ha habido solamente creo que un par de veces que ha presidido el Ecuador la Asamblea de las Naciones Unidas, en este caso Leopoldo Benítez creo que fue en el año 73, de alguna manera como es la posición que ha mantenido la misma canciller en los últimos, bueno, desde su año que es canciller, no ha sido brillante, yo diría, en muchos aspectos. Al Ecuador, en lugar de posicionarle positivamente a nivel internacional, vemos más bien que en este caso, por ejemplo, la posición que ha tenido el Ecuador frente a casos como el de Venezuela, el de Nicaragua, el mismo caso Assange, en lugar de posicionarle positivamente al país, más bien lo que ha hecho es desmerecer la imagen a nivel internacional. Entonces, desde ese punto de vista, uno, digamos, le augura éxitos a la señora María Fernanda Espinosa en este nuevo cargo, a cargo, digamos, de las Naciones Unidas, pero yo le diría que no tenemos tampoco mayor expectativa de lo que pueda hacer. ¿Será que llega muy comprometida? ¿A quién nomás habrá podido negociarse como canciller frente para obtener los votos, no frente a una candidatura que al inicio el propio Ecuador había comprometido su voto? Claro, yo creo efectivamente, Francisco, de que llega con una serie de compromisos adquiridos con los países que le dieron apoyo. Hay que tomar en cuenta que de alguna manera digamos, el hecho de que haya ganado a la candidata de Honduras se debe justamente al apoyo también de ciertos países, no solo de América Latina, sino también África, Asia. En general, el grupo de los no alineados parece que todo ese grupo fue con Rusia a la cabeza, ¿no? Un poco. Sí. Entonces parece claro que justamente el hecho de que el Ecuador estuvo a cargo de la presidencia del país, de los países, del grupo de los países no alineados, le favoreció positivamente para que logre tener ese apoyo. Pero evidentemente yo le diría que llega como muy comprometida básicamente con una línea política que ya sabemos por dónde van los países no alineados. Le voy a invitar a escuchar primero un reporte de la CNN y una primera entrevista a doña María Fernanda Espinosa, y luego también una panorámica, digamos, de su elección. Estas son las dos notas. ¿Cuál es su postura, por ejemplo, frente a lo que está pasando en Venezuela? Opositores detenidos, más de 13.000% de inflación según el Fondo Monetario, elecciones no reconocidas por la comunidad internacional. ¿Qué opina de todo esto? Bueno, yo creo que el tema de Venezuela es un tema que como latinoamericanos nos preocupa. Hay diferentes formas de entender y abordar este problema. Creo que, como dice la Constitución ecuatoriana y nuestro marco legal, se trata de impulsar todos los mecanismos pacíficos y de diálogo para resolver el conflicto interno en Venezuela. Yo creo que esa es la tónica que debe marcar la acción de nuestra región, de los organismos de integración regional que deben responder a la situación de Venezuela con una mirada generosa, pero también con una mirada de empujar la reconciliación nacional a través del diálogo,
de los medios pacíficos. Concretamente, ¿es una democracia o es una dictadura hoy Venezuela? Yo creo que esa es una decisión que deben establecer los propios venezolanos. Yo creo que no estamos, ningún país, digamos, tiene el poder de decidir qué es una democracia y qué no es una democracia desde fuera. Yo creo que son los propios venezolanos quienes deben decidir en qué régimen están viviendo. Y para completar esta visión, el tema específico que le consultaba el periodista argentino sobre Venezuela, también Fausto Yepes nos trae esta nota desde Teleamazonas. Con 128 votos a favor, María Fernanda Espinosa gana la presidencia de la Asamblea General de la Organización de las Naciones Unidas para el periodo número 73 de sesiones, frente a 62 votos de su rival, María Elizabeth Flores de Honduras. Su Excelencia María Fernanda Espinosa Garcés del Ecuador ha sido elegida presidenta del 73º periodo de sesiones de la Asamblea General. Por primera vez en la historia de la ONU hubo 2 candidatas mujeres para presidir la organización. Es la segunda vez que Ecuador preside la ONU. El diplomático Leopoldo Benítez lo hizo entre el 73 y 74. No obstante, con la elección de María Fernanda Espinosa, se marcan otros hitos en estos 73 años de historia. Me convierto en la 4ª mujer en ser electa para este cargo en 73 años de vida de las Naciones Unidas. Además, me convertiré en la primera mujer latinoamericana y del Caribe en presidir esta asamblea. Ojalá que la paridad avance. Espinosa hizo público su agradecimiento al constante apoyo del presidente Lenín Moreno y su interés por que Ecuador presida la ONU para el nuevo periodo de sesiones. Presidente Moreno, sus llamadas diarias para conocer personalmente de los avances de esta candidatura, su interés directo en este proceso, demuestra su gran compromiso y amor por el Ecuador y también por el multilateralismo. Casi de inmediato Moreno la felicitó a través de su cuenta de Twitter, diciendo que es un honor y orgullo para Ecuador esta elección. Tras la elección, los representantes de varias regiones y el propio secretario general en funciones se refirieron a los desafíos que tendrá Espinosa en su gestión. Su conocimiento directo de las negociaciones intergubernamentales sobre derechos humanos, mujeres, indígenas y cambio climático ayudará a la Asamblea General a avanzar la agenda de las Naciones Unidas. Aguardamos con interés trabajar con usted, señora presidenta electa, para hacer adelantar el desarrollo sostenible y la protección medioambiental para todos nuestros pueblos. Si bien la elección de Espinosa supone una mejora en la imagen del Ecuador frente al mundo, hay una polémica que envuelve a la canciller puertas adentro, y es el anuncio desde la Asamblea Nacional de un juicio político en su contra. Se la cuestiona por incumplimiento de funciones en el manejo de la crisis de la frontera norte, de migración y de la política exterior. Lo cierto es que antes de consumarse un eventual juicio político, Espinosa dejaría de ser canciller. Fausto Yepes, 24 horas. Y para concluir este repaso de la información, el señor presidente Lenín Moreno dijo lo siguiente. En cuanto a la elección de la doctora María Fernanda Espinosa como presidente de la Asamblea de Naciones Unidas, quiero manifestarle que a todos estamos muy alegres por este logro. María Fernanda es una persona que ha trabajado permanentemente por los derechos humanos, por los derechos de la naturaleza, y creo que se ha ganado, sin duda alguna, ese espacio. El mundo así lo ha reconocido, una gran porcentualidad de los votos de Naciones Unidas fueron para María Fernanda, lo cual nos da la medida de que el mundo ha decidido confiar en ella para que dirija el destino de la Asamblea. Eso nos llena de orgullo y nos llena de satisfacción. Bueno, el señor presidente, damos la bienvenida también a Esteban Santos. El doctor Esteban Santos, como ustedes saben, es profesor universitario, pero además analista de asuntos internacionales. Sebastián, el presidente dice estamos alegres, en un tono lineal casi, ¿no? Pero, bueno, es su canciller también. ¿Sabrá que nomás se ha comprometido la canciller para llegar a la presidencia de la Asamblea? ¿Y qué importante es el cargo? Gracias, Francisco. Yo diría igual, discúlpeme tal vez el comentario subjetivo, pero creo que también estamos muy alegres en el país porque un poco como que nos quitamos el peso de encima. Yeah. ¿Pero usted cree que entonces dejará la Cancillería? Yo creo que dejará la Cancillería y va a dejar la Cancillería
porque creo que incluso eso fue una especie de arreglo con el cual o bajo el cual llegó con el presidente Moreno, es decir, salir airosa de su cargo de canciller para ir a un puesto que eventualmente tiene una mayor prestancia, importancia, peso a nivel internacional. Yo le diría que sí, o sea, tiene una cierta importancia el hecho de presidir la decimoséptima, o séptima, ¿cómo es? 73 Asamblea General, porque se tratan temas de alguna manera de cierta importancia, relevancia internacional, pero no tiene el peso de un cargo de ser, por ejemplo, secretario de las Naciones Unidas, como es el secretario general, como Guterres, ¿no? Como Guterres, exactamente. Tiene un periodo. Y en ese sentido, claro, yo aspiraría que si no ha tenido un paso muy brillante, por utilizar un término como tal vez muy diplomático, muy cortés, con la señora canciller, espero que digamos, el papel que cumpla presidiendo la Asamblea General de las Naciones Unidas no sea igual. Es decir, que desluzca incluso mucho más el papel del Ecuador a nivel internacional. Creo que el un año que ha estado la señora María Fernanda a cargo de la Cancillería, a cargo de la política exterior, ha sido negativa para el país, ha sido deslucida para el país, ha sido un retroceso para el país. Y básicamente porque en lugar de alguna manera relanzar al país a nivel internacional, lo que ha hecho básicamente es seguir y continuando sometiendo una serie de lineamientos que anteriormente el mismo canciller Patiño y el mismo presidente Correa mantenían, básicamente con países y posturas que no necesariamente están relacionadas con el respeto de, digamos, el respeto de las libertades, de los derechos, de la democracia. Y me refiero específicamente, por ejemplo, a la posición poco lúcida que ha tenido Venezuela, que tiene Cuba. De ratificar, ¿no? Exactamente. Y en este caso, ve usted también, yo diría, creo que no se ha comentado, creo que incluso este pronunciamiento y posición, por ejemplo, del Ecuador en la OEA, justamente hace 2 días, cuando se estaba tratando el tema de Venezuela, ha tenido una postura de abstenerse frente a una sanción posible a Venezuela. ¿Sí marca eso un separarse del ALBA, como ha dicho el secretario? No, yo creo que ha sido justamente esta posición medio de apoyar, pero no apoyar de manera directa, frontal. Y ve usted, incluso hay una especie de comunicado que está circulando a través de los medios de prensa, un comunicado de la Secretaría Nacional de Comunicación, donde se habla, por ejemplo, ahí de que la propuesta del Ecuador sobre el tema de Venezuela es que se vuelvan a hacer una posible consulta popular para que el pueblo decida si ratifica o no. Si ratifica o no. Entonces, yo creo que es absurdo eso, y hay que decirlo, absurdo, no solamente por el planteamiento que puede venir de la misma, no sé si canciller o ex canciller, sino que incluso esto no habla bien de la misma posición del presidente Moreno. El presidente Moreno un poco se ha deslindado y ha dicho, sí, es mi canciller, yo a ella le confié, ella tomó decisiones, ella le dio la nacionalidad al señor Assange, ella tomó sus decisiones sobre el caso de Venezuela, Nicaragua, etcétera, se deslinda, pero a la final hay que tomar en cuenta que quien dirige la política exterior en última instancia es el presidente de la República. Creo que es negativo, y incluso le digo, yo no me hubiera atrevido incluso a pronunciarme y a sacar un comunicado de prensa como el de la Secretaría Nacional de Comunicación sobre el caso de Venezuela. Poco consistente, poco lúcido, y en realidad la propuesta es controversial. Es más o menos, Gonzalo, Francisco, como que aquí, por ejemplo, tomamos en cuenta que, por ejemplo, haya continuado eventualmente el correísmo, o que no vivamos en democracia. Se hacen elecciones, se hace un fraude, sale reelecto un posible presidente, y resulta que el pueblo ecuatoriano, digamos, pensemos, de que no tiene confianza, sale a las calles, protesta, le reprimen, y resulta que la propuesta es, ¿saben qué? No, aquí no ha pasado nada, hagamos otras elecciones. Con un Consejo Nacional Electoral en Venezuela que sabemos que está tomado, que no garantiza la transparencia, que supuestamente ha sido el que ha promovido el tema de un fraude electoral, no solo en este proceso electoral del 20 de mayo, sino en otros anteriores. Entonces, yo creo que la postura del Ecuador también, incluso con este comunicado de prensa, le desluce aún más a nivel internacional. No importaría. Yo quisiera que Esteban escuche la entrevista que le hace CNN a doña María Fernanda Espinosa, que ya la habíamos escuchado, pero creo que vale la pena, sobre todo en el tema de Venezuela, porque parecería que el gobierno sí quiere desmarcarse del tema ALBA,
pero claro, se queda ahí como en el limbo, ¿no? Esto es lo que responde la flamante presidenta de la Asamblea 73 de las Naciones Unidas. ¿Cuál es su postura, por ejemplo, frente a lo que está pasando en Venezuela? Opositores detenidos, más de 13.000% de inflación según el Fondo Monetario, elecciones no reconocidas por la comunidad internacional. ¿Qué opina de todo esto? Bueno, yo creo que el tema de Venezuela es un tema que como latinoamericanos nos preocupa. Hay diferentes formas de entender y abordar este problema. Creo que, como dice la Constitución ecuatoriana y nuestro marco legal, se trata de impulsar todos los mecanismos pacíficos y de diálogo para resolver el conflicto interno en Venezuela. Yo creo que esa es la tónica que debe marcar la acción de nuestra región, de los organismos de integración regional que deben responder a la situación de Venezuela con una mirada generosa, sí, pero también con una mirada de empujar la reconciliación nacional a través del diálogo de los medios pacíficos. Concretamente, ¿es una democracia o es una dictadura hoy Venezuela? Yo creo que esa es una decisión que deben establecer los propios venezolanos. Yo creo que no estamos, ningún país, digamos, tiene el poder de decidir qué es una democracia y qué no es una democracia desde fuera. Yo creo que son los propios venezolanos quienes deben decidir en qué régimen están viviendo. Bienvenido, Esteban Santos, buenos días. Bueno, esta es una primera posición que marca. Dice que los propios venezolanos deben resolver en qué sistema están viviendo, pero tienen ya varios años luchando y diciendo, por lo menos lo que se ve, o tienen que salir de Venezuela. ¿Qué augura esto para la nueva presidenta de la Asamblea 73 de las Naciones Unidas? Bienvenido, buenos días. Un gusto, y vamos de atrás para adelante. Sí, los venezolanos ya decidieron. Al gusto de saludarte, Francisco y Sebastián, también un placer compartir este espacio. Si vemos que en Venezuela tenemos más de un millón de personas que han tenido que emigrar, hay una crisis humanitaria que se está dando, aparte de todas las estadísticas que estaba dando el periodista argentino, estamos claros que tenemos un régimen el cual coopta todas las instituciones, no existe, es un estado fallido lo que está pasando en Venezuela, y yo creo que el silencio otorga en este caso. Creo que la política ecuatoriana tiene que ser mucho más fuerte, el entender que Venezuela está viviendo una situación crítica y que por lo tanto la comunidad internacional tiene que hacer algo. Yo creo que justo lo que hemos escuchado de la ya ex canciller Espinosa. ¿Será ex ya? Ella en este momento está en un periodo de licencia. Así es. Y había ya adelantado que pues de ganar a ostentar este cargo pues tendría que dar un paso al costado de la Cancillería. Porque y de paso... En una declaración ella dijo que no necesariamente tendría que dejar la Cancillería, ¿no? Mi apuesta es que absolutamente sí, porque de lo contrario ella se ve envuelta en un juicio político que al interior del Ecuador su imagen está muy desgastada precisamente por estos... sinsentidos que ha tenido esta política internacional. Más que vaivenes, yo creo unos sinsentidos, porque muy puntualmente el tema de Venezuela es una aberración no tener una postura tan fuerte. Yo creo que en el momento que se dieron estas elecciones para la señora Espinosa era perder, porque por un lado no nos olvidemos que ella fue la ministra de Defensa del anterior régimen con el señor Correa. Correa fue no observador, él dijo que fue un acompañante de este proceso que se llegaba a dar. Entonces, si es que ella desconocía, como queríamos la gran mayoría de los ecuatorianos, este proceso, pues se peleaba con todo lo que era su mentor y todo este lado correísta como tal. Y si es que ella, asimismo, desconocía, insisto, era perder, o pedía con toda la opinión pública aquí en el Ecuador, o quien ha sido pues este compañero ideológico para ella. Entonces, por eso terminamos con este escueto comunicado de un sí, pero no. Vemos lo que pasó el día de ayer en la OEA, ya hay un cambio. Sí creo que hay un cambio de cambiar radicalmente al no que hemos venido acostumbrando a una abstención. Pero es una abstención todavía con beneficio de inventario. ¿Quiénes son? Una abstención que termina ayudando. Correcto. ¿Quiénes son los únicos que votaron en contra? Las islas caribeñas. Entonces estaba Belice, está San Vicente y las Granadinas, Bolivia. Efectivamente, eso es todo. Tenemos ya 19 votos efectivos. Tenemos por primera vez en la historia un secretario en funciones del señor Almagro que ha tenido la entereza y ha estado a la altura de la historia, que con nombre y apellido ha ido y ha denunciado al señor Nicolás Maduro Moros de la Corte Penal Internacional. Tenemos un candidato en Colombia, si gana el señor Duque, que también ha dicho dos cosas. Primero, yo voy a ir y voy a denunciarle también a este señor. Y lo segundo, más importante, también ha dicho, nosotros nos vamos a retirar de la UNASUR. Y esto, creo yo, es uno de los costos políticos más importantes que se lo tiene que endosar a la señora Espinosa. Porque
tenemos una infraestructura gigantesca, todo el sendo capital político y económico que se gastó en esta institución para que llegue. Tenemos una estatua del señor Kirchner de 3 metros de bronce y claro, llegaba Macri a decir cómo quieren ustedes que yo entre a esa, por supuesto que yo vaya a dar un beneplácito. Esto cuando puertas adentro lo que estoy haciendo es tratando de combatir esta corrupción que ha sido también el legado de los Kirchner. Entonces tenemos un comunicado muy formal de la gran cantidad de países que conforman este grupo de Lima, que fue una respuesta a la falta de acción de los organismos, ¿no? Sí. Y es justamente lo que la señora Espinosa estaba diciendo en estas declaraciones. Deberían ser los organismos los que decidan, pues los organismos no pudieron hacer nada. Y el mundo, afortunadamente, muchas democracias dijeron no podemos quedarnos de brazos cruzados. Y por eso es que tenemos ya estos avances desde el Grupo de Lima, pero ve, y más importante, este mensaje muy claro que se le dio ayer desde la OEA. Habrá que ver si logran conseguir los 24 efectivos, pero primero ya esta moción de censura que literalmente censure a Venezuela y se recomiende la separación del organismo, ya es un camino muy importante. Estamos todavía atentos aquí en el Ecuador, porque yo creo que el mandatario Moreno ha tenido algunos cambios importantes y todos hemos aplaudido justamente y hemos visto con buenos ojos. Y creo contigo en otros espacios no logramos entender cómo tenemos esta doble agenda. Claro. ¿Cómo puede ser que por un lado tenemos a un ministro Campana que creo está haciendo un muy buen trabajo tratando de atraer inversiones, vendiéndonos al país, distinto, ¿no? Por supuesto, viendo cómo, ya firmamos con los europeos, tenemos todo el bloque de Lich, está en Suiza, regresamos a ver a los Estados Unidos, y por otro lado teníamos una agenda paralela de Cancillería cuando teníamos todavía a la señora Espinosa vociferando en contra del imperio. Entonces, esos son los incentivos que estamos muy atentos los ecuatorianos a ojalá tener un cambio. Sebastián Mantilla decía, esta es una buena y una mala noticia en definitiva. La buena es que se va. La mala es que no sabemos qué puede pasar en la Asamblea. ¿Qué rol juega la presidenta de la Asamblea? No es pues un Leopoldo Benítez, ¿no? Que llegó allá pedido, sin hacer campaña, le pidieron que vaya a presidir la Asamblea. Mira, yo creo que aquí hay un tema muy interesante. Efectivamente, luego de 45 años después del embajador Benítez Vinuesa, nosotros volvemos a ostentar este cargo. Se decía siempre que las regiones siempre mandan una candidatura conjunta. Esta es la primera vez que esto no se hace. Y fue también la primera vez que tuvimos 2 candidatas que tuvieron este debate interno en el Pleno. Ahora, es también interesante regresar a ver quién es la candidatura que presentaba Honduras. Una candidatura realmente pobre. Es muy importante que ustedes, quienes nos escuchen, vean por lo menos extractos del debate que se llegaron a dar. A mí me llama profundamente la atención cómo una funcionaria, luego de 8 años de servicio a la representación de Naciones Unidas, no tenía una idea de procedimientos parlamentarios básicos que se tenían que dar. Si yo les pregunto a ustedes saben la política interna de Gabón, probablemente no tengamos una idea. Y lo mismo si le preguntas a Gabón o a alguien de Europa del Este cuál es la política interna del Ecuador, probablemente tampoco se sepa, y por lo tanto teníamos que tener, por un lado, este debate. Pero segundo y más crítico, creo yo, fue la postura internacional que tuvo Honduras con respecto al conflicto israelo-palestino. Honduras fue de los poquísimos países que con la mano de los Estados Unidos movió su sede diplomática a Jerusalén. Y esto sí es un tema muy de fondo, porque si regresamos a ver, por ejemplo, marcaba una posición mucho más dura, ¿no? Y mira los votos efectivos que puede tener, por ejemplo, la comunidad árabe, esta comunidad musulmana en el mundo que es muy grande, son 57 votos efectivos. Y estos 57 votos efectivos evidentemente no se iban a ir en contra de una candidatura que acababa de mover una sede diplomática. Entonces, yo soy yo y mis circunstancias que hemos hablado en otros escenarios, se alinearon los dioses para que esto se llegue a dar. Entonces tuvimos una candidatura, sí, muy desgastada de ambas, y regresamos a ver quién era la menos mala. En un debate, esta funcionaria hondureña que dejó mucho que desear, y sobre todo esta postura internacional que terminó siendo mucho más sensible lo del conflicto israelo-palestino que lo que pasó en Venezuela. Claro. Sebastián, entonces esto de los no alineados funcionó, porque en los no alineados está todo el grupo árabe y sobre todo la influencia musulmana, ¿no? Es un trabajo de la señora canciller. Me voy entonces a permitir, y yo que he dicho no me representa, es un trabajo que logra tanto que el expresidente Correa, un poco queriendo adueñarse también, decir es por mí, dice que es gracias al prestigio de la década ganada que llega doña María Fernanda, ¿no? Y claro, se olvida que ya ha pasado un año, que ella es la canciller, que cierto es que fue ex canciller y ex ministra de él por 3 ocasiones, ex embajadora, o sea, a los 10 años ha estado la señora, los 11. De alguna manera no podemos rescatar y decir, sí, bueno, tenemos nuestras diferencias
abismales en algunos casos con doña María Fernanda, pero es un logro ecuatoriano. El avión de la presidencia ha servido pues para hacer campaña y gana. ¿No queremos reconocerle algo? Francisco, bueno, yo diría lo siguiente, o sea, cierto es de que, y coincido con Esteban, de que de alguna manera los países tuvieron un poco que decidir y tuvieron que decidir, no sé hasta qué punto, no es que hubo el candidato. Y yo coincido en el caso de que la representante de Honduras tampoco no tenía como el perfil adecuado para eventualmente cumplir esas funciones. María Fernanda, digamos, hay que destacar, o sea, es una persona inteligente, una persona formada, es una persona que digamos, tiene una cierta experiencia en el ámbito 11 público. Años ha pasado. Exactamente. Ya 11 años son y no solo fue más que una carrera, claro. Defensa, fue anterior, al inicio de Correa fue también canciller. Fue canciller, ministra de Defensa, ministra de Patrimonio. Embajadora en las Naciones Unidas en Ginebra, en la OEA. O sea, los 11 años han sido más que universidad. Y esperemos que haya aprendido. Claro. Entonces, lo que quiero decir, Francisco, es de que sí, María Fernanda Espinosa, claro, tiene sus méritos, tiene su formación, es una persona muy inteligente, pero yo lo que le diría y lo que un poco, digamos, creo que eso causa insatisfacción. Muchos de los ecuatorianos, y creo que no sé si a nivel internacional, un poco son la posición que ella tiene sobre ciertos temas. Digamos, su posición, su visión ideológica. Yo diría que es como complicada, conflictiva, que es medio dura, difícil de aceptarla. Es como una especie de jarabe de mal gusto que pasa, pero pasa raspando. Y claro, yo también, aunque no coincido en muchos aspectos con las aseveraciones que tiene el expresidente Correa, yo le diría, para ser realmente tal vez neutral, equilibrado, de que de alguna manera también María Fernanda llega a esta presidencia por lo que se hizo anteriormente. ¿Sí? O sea, a nivel internacional y en ciertos países, por ejemplo, en el grupo de países no alineados, en África, tal vez por la lejanía, por la distancia África que existe, exactamente, y por lo que no han visto, por ejemplo, lo que ha pasado aquí en 10 años. Digamos que había una cierta buena imagen del Ecuador a nivel internacional. No se le veía tan mal al presidente Correa. Y también, por ejemplo, el hecho de que el Ecuador haya asumido la presidencia del grupo de los países no alineados sirvió como una cierta plataforma para que María Fernanda Espinosa utilice esa plataforma, ese espacio, y llegue a presidir justamente las reuniones de las Naciones Unidas. En ese sentido, yo le diría que claro, llega, pero esperemos que, ahora sí, Francisco, la posición que mantenga María Fernanda Espinosa no sea un poco la posición que ha mantenido, por ejemplo, cuando fue canciller. Más que nada a nivel internacional. De Venezuela. Claro, más que nada un poco responder a los intereses, aspiraciones y visión ideológica de otros países, pero no del Ecuador, de Venezuela, de Cuba, de Nicaragua, etcétera. Y que de alguna manera en el hecho de que esté llegando y llegue a presidir las Naciones Unidas en estos próximos meses, sea como un espacio para que eventualmente, por ejemplo, el Ecuador pueda aparecer a nivel internacional su visión, por ejemplo, de la política exterior, su visión de cómo entiende, por ejemplo, las relaciones exteriores, su visión de cómo está comprometida, no solo con las luchas del tema de la naturaleza, que ella también ha trabajado en esos temas, sino en lo fundamental y básico, derechos humanos, libertades, que eso ha sido realmente un asunto negativo y nefasto en los últimos 10 años y en ciertos regímenes llamados socialistas, revolucionarios de América Latina. Creo que esos temas son temas fundamentales y en los cuales todavía hay que hacer mucho énfasis. Por ejemplo, el tema, como le digo, de las libertades, en el tema, por ejemplo, ahora que es un tema bien fuerte, el tema de la migración y los efectos de la migración. Y en ese sentido también hay que decir y contrastar. María Fernanda Espinosa en sus declaraciones dice sí, que decidan los venezolanos si es que hay o no hay democracia. No hay democracia en Venezuela, hay una dictadura, hay un régimen autoritario, corrupto,
con alianza de militares. Y frente a eso, ve usted las repercusiones que tiene para América Latina. No es que se les puede dejar a Venezuela que ahí pase lo que pase. Producto de la crisis de Venezuela tenemos un problema de una crisis humanitaria, como decía Esteban, y que nos está afectando a Colombia, a Brasil, a Ecuador. ¿Cuántos venezolanos están viviendo actualmente en el Ecuador de manera irregular? Y que lamentablemente, como usted, Francisco, puede ver, lamentablemente no están trabajando en condiciones adecuadas. Venden cosas en los semáforos, en las calles, ven maneras de poder sobrevivir. Precarizado más las cosas. Eso no debería ser así. Se deberían acá migrar al Ecuador, sí, personas para que puedan, quién sabe, trabajar de manera normal, regular, en un buen puesto de trabajo. Pero tenemos, creo que no sé si 200,000 venezolanos o 150,000 venezolanos en el Ecuador, de manera tal vez, no sé si de hasta cierto punto irregular. Eso afecta al país, eso afecta al Ecuador, eso afecta a la economía, eso afecta a los puestos de trabajo. Y frente a eso no se puede tener una posición como la que tiene o mantenido la señora Espinosa y también el mismo presidente Moreno. Sebastián, está en la línea telefónica desde Guayaquil el doctor Carlos Estarellas. Doctor Estarellas, buenos días. Están con nosotros Sebastián Mantilla y Esteban Santos. ¿Cómo mira usted la elección de doña María Fernanda Espinosa y sus primeras declaraciones, sobre todo la calificación de que los venezolanos son los que tienen que resolver si viven en una democracia o no? Bienvenido, buenos días. Se cortó. Se nos cortó la llamada. Esteban, entonces, ¿podría marcar y podría reivindicarse doña María Fernanda Espinosa en la presidencia de esta asamblea? ¿O no hay mucho margen para moverse? Siempre se dice, yo lo escuchaba también a la ex canciller o canciller todavía en funciones, está por definirse, que es inaceptable como sectores de oposición, en lugar de sentirse congratulados como sentido de país por esta ostentación que se estaba en juego. Y bueno, lo importante, el Ecuador ha ganado en este punto. Evidentemente hay que desearle toda la enhorabuena, que la señora le vaya muy bien, porque nos representa a los ecuatorianos, y no solo a los ecuatorianos, sino ya a una comunidad internacional ahora. Lo importante es que muchos efectivamente no nos sentimos representados, porque en estos temas muy sensibles ha tenido una postura o contraria o muy escueta. Y yo creo que si se ha demorado tanto, por ejemplo, para dar ese comunicado de 2 líneas de una vez que se dieron las elecciones en Venezuela, bueno, ¿y ahora qué va a pasar cuando estemos ostentando la presidencia de Naciones Unidas? Entonces vamos a tener esta misma demora, esta misma falta de diligencia para topar temas tan sensibles que son dentro de lo que marcan los ejes de la agenda internacional. Entonces yo creo que es muy importante este velar por la carta que la señora lo ha dicho, que esto venga de la mano justamente con una consecuencia, entender que la gran mayoría de ecuatorianos, ¿qué es lo que estamos esperando de ella? Justamente esta determinación. Yo creo que ya es un momento en el que se le acabó ya esta campaña política como tal, y es un momento de actuar. Estamos todos atentos a tener una buena representación. Tenemos este sinsabor de boca porque justamente podemos conocer el antecedente de lo que ha sido anteriormente. Y por eso lo que queremos son determinaciones claras, puntuales con respecto a estos temas de la palestra internacional, y también estamos atentos de escuchar lo que termina siendo puertas adentro, si es que la señora va o no responder por todos estos actuares que los asambleístas de oposición están exigiendo. ¿Sería justo un juicio político? Mira, ella fue, y ya lo hemos dicho varias veces, fue ministra de Defensa. Ella fue la canciller. Yo creo que el Ecuador, y lo hemos dicho también en otros espacios, afortunadamente porque hemos sido tradicionalmente una isla de paz, manejamos más la situación porque creo que pagamos un derecho de piso. No habíamos todavía tenido estas experiencias lamentables que sí los tuvieron Perú o Colombia históricamente. Y creo que se pudo haber manejado mejor, y inclusive el presidente así lo ha dicho. Habían 3 ministros que estaban dentro de la línea de fuego como tal. Claro. Y de estos 3 ministerios... A los que el presidente les dijo. Y les pidió la renuncia. 10 días, claro. Y 2 de 3 efectivamente renunciaron. La señora se quedó, esa es una primera explicación. En un medio de comunicación ella se vio muy enojada cuando se le hizo la pregunta, y usted cree que debería dar una respuesta porque justamente usted fue la ministra de Defensa. Entonces, lejos de dar una respuesta, más bien hubo un enfado de su parte. Y yo creo que los ecuatorianos nos merecemos justamente conocer toda la historia como tal. Esto con respecto a la frontera norte. Y finalmente lo que termina pasando con el otorgar esta nacionalidad al señor Julián Assange, yo creo que es la cereza del pastel que todos necesitamos una explicación. Creo que fue un capital político que el señor Moreno dijo: yo prefiero simplemente transmitirlo a una figura que internamente ya está desgastada, en lugar de desgastarme yo. Porque que diga igual un presidente en funciones, esta era una decisión que yo no la conocía, la tomó la canciller, no yo. No estoy de acuerdo, pero respeto.
Entonces, ¿quién da la política exterior? ¿Viene dada por parte del presidente o por parte de la canciller? Y también creo lo de fondo. ¿Para qué se dio esta nacionalidad efectiva al señor Julián Assange? ¿Fue por sus logros o fue justamente para tratar de engañar a las autoridades inglesas para que de la noche a la mañana parecía ecuatoriano, tiene un salvoconducto, el señor es ecuatoriano y por lo tanto dar cargo diplomático y consultaron, digamos, propusieron a nada menos que... Pero, vea, esto en primer año en la facultad les hubiera jalado la clase. O sea, creer que los ingleses se hubieran levantado y decir, ay, por favor, disculpas, no nos dimos cuenta de esto, el señor ecuatoriano. Por favor, ábranle la puerta y que el señor pueda salir. Es un sinsentido, es un absurdo y dejó al Ecuador muy en entredicho su rol, su seriedad y su política en la palestra internacional. Entonces, lo que he dicho siempre, nosotros creo que estamos haciendo un baño de verdad, aprovecho y aplaudo para regresar a ver lo que está pasando en las diferentes ramas que estamos teniendo, este baño de verdad que los ecuatorianos necesitábamos luego de estos 10 años de turbulencia que fue esta década de la anterior administración, y creo que Cancillería termina siendo el talón de Aquiles, este eje donde se tienen que dar cambios importantes. Por un lado, teníamos una Cancillería históricamente, creo yo, de las más reconocidas a nivel internacional, la Academia Diplomática como tal, pasaron a llamarse momias cocteleras y pasaron a ser una cuota política y no una cuota de funcionarios de carrera, que yo creo que eso es un insulto para todos quienes han estudiado y se han preparado para esto. Eso es lo que estamos también atentos a ver, si es que la señora Espinosa no asume ese rol, ¿quién va a ser entonces el nuevo canciller? Ojalá sea una persona con una identidad ideológica muy clara, muy marcada y que no tenga un sesgo y no tenga una... Que sea un diplomático de carrera. Y que tenga la entereza de poder dar unas respuestas muy claras de estos temas sensibles que la agenda del Ecuador está dando. Creo que tienen que ir en sindéresis, en la misma línea ideológica, en el mismo sentido que están trabajando otros ministerios, como lo ya he mencionado, del comercio. Esto también creo que es interesante, importante, lo anecdótico, por qué se crea el Ministerio de Comercio, porque en ese momento teníamos a un señor Patiño con el señor Quinto Lucas que vociferaban en contra de cualquier acuerdo comercial, y por otro lado teníamos uno de los pocos funcionarios de los cuales yo creo que son de los pocos muy rescatables, que era Francisco Rivadeneira, que trataba justamente de llegar y tratar... Diplomático de carrera. Absolutamente, esa es justamente la diferencia, y por eso se llegan a crear estas dos instituciones. Pero bueno, la lógica es que tienen que venir de la mano, la lógica es que tienen que trabajar conjuntamente, no podemos tener dos discursos diferentes. Entonces, por un lado tenemos una UNASUR que no logra todavía tener un secretario general, que no logra tener una agenda clara, y por otro lado tenemos un ministerio que está intentando justamente fortalecer estas relaciones comerciales a través de la integración, y no se van a poder dar de la mano si es que no tenemos, pues evidentemente, una cabeza muy clara. El presidente Moreno entonces nos debe también una explicación, decir, sí, soy yo el que da la política exterior, estos temas no se volverán a dar, pero por supuesto que la canciller o ex canciller o canciller con licencia tiene que dar... ¿Se puede quedar la canciller o no? Yo insisto, yo creo que la señora se va a ir, principalmente porque es un trabajo que requiere es un trabajo tiempo completo, y segundo y más importante porque si sigue ostentando Cancillería, yo creo y estoy convencido de que el juicio político sería algo inminente. Entonces, por ahí van las Pero fichas. Si es que se va, ¿usted creería que no hay...? Yo lo que creo que va a pasar es una moción de censura, lo mismo que pasó con el señor Carlos Poli, que ya hubo y lo que puede pasar ahora con Yalc. Entonces ya hubo una destitución, pues ahora tiene que haber simplemente, es una institución política como tal, pero no tiene más efecto que eso, porque ya están fuera del cargo. Entonces, que puede todavía un año después de haber dejado... Ya no hay destitución, pero la censura le deja inhabilitada para ocupar cargo público. Y lo importante del precedente que se dejaría establecido. Entonces, yo lo que creo es que el Ecuador tiene que terminar este baño de verdad. Creo que todos los ecuatorianos nos merecemos eso. Y creo yo que en relaciones internacionales es este camino, este campo importante que todavía nos queda pendiente y ojalá regrese a las manos de personas con capacidad, con experiencia y que tengan un historial diplomático detrás. Sebastián, entonces la apuesta sería sustituir a la señora canciller y ahora ya presidenta de la 73 Asamblea y fijar una política exterior. Y alguna gente decía, estaba recordando en un programa en diálogos justamente con Esteban, decíamos, ¿cómo no quisiéramos que sea un Ayala Lazo o Francisco Carrión o uno más joven como Mauricio Montalvo, que fue mencionado por varios, ¿no? Por varios candidatos? Quizá esa era una especie de maldad, el mencionarlos, pero que querían, que querían un poco fortalecer y darle al país, decir, miren, estos son los nombres con los que nosotros proponemos una política exterior. Esa oportunidad para que el presidente Moreno también ya ha cumplido con su amiga doña María Fernanda, fije una política exterior y de dónde vendría el nuevo canciller.
Yo creo que es inminente la salida de María Fernanda de la Cancillería, María Fernanda Espinosa, porque creo que incluso así como, por ejemplo, la presencia del anterior ministro de Defensa y ministro del Interior le generó una carga negativa para el presidente Moreno, al igual que los ministros de Economía anteriores, Economía y Finanzas, le generaron una, digamos, no sé si desprestigio y digamos incluso una pérdida de tiempo. Dese cuenta que después de un año recién ve a alguien que en realidad con un perfil que necesita el país. Me refiero específicamente al actual ministro defensa, ¿no? Richard Martínez. Para finanzas. Yo pensé exactamente. Y así igual, yo diría que de los tres ejes o patas que estaba medio como debilitado o que no estaba siendo bien manejado, eran los temas de interior, defensa, economía y relaciones exteriores. Entonces yo creo que es inminente un cambio, el hecho de poder eventualmente mantener ahí a Espinosa creo que le va a generar todavía un frente de mayor desgaste al presidente Moreno. Y en ese sentido es necesario y prioritario un cambio, de rumbo, de timón, en el sentido que lleve o que permita ahora sí al país relanzar su política exterior, pero una política exterior un poco identificada con esta nueva visión que ha mencionado, por ejemplo, el presidente Moreno. Hace 2 semanas tenía una posición crítica a los gobiernos socialistas del siglo XXI, el presidente Moreno, pero que también igual se identifique, por ejemplo, con esta postura del país en términos de derechos. Y ahí recopilo. La señora Espinosa ha hablado del tema de las mujeres. Ve usted la presencia nefasta que ha sido en estos 10 años la presencia de las mujeres. Las mujeres han sido utilizadas, me refiero a las presidentas de la Asamblea Nacional, han sido utilizadas para, fines nefastos. Con presidentas de congresos aprobaron leyes de comunicación, se cercenaron derechos, etcétera. Las señoras, nefasta de estas señoras. Porque otras han luchado. Claro, y siguen luchando. Claro. Entonces, ojalá que igual, yo le digo, en el caso de María Fernanda, y en el caso de una política exterior, debería ser una política edificada no solamente con el tema de los derechos de las mujeres, no solamente con los derechos de la naturaleza, no solamente con el problema relacionado con la migración, sino también, como les decía, con el tema de los derechos humanos, la democracia y una serie de valores que deberían permitir ahora sí darle forma, por ejemplo, a una nueva política exterior que también incluso se identifique, se relacione, coordine, esté alineada con la visión económica. ¿Cómo queremos, avanzar en términos, por ejemplo, de exportaciones o de expansión de la economía ecuatoriana? Se habla, por ejemplo, de un posible tratado de comercio con Estados Unidos, de una posible vinculación a la Alianza del Pacífico. Pero ¿cómo vamos a buscar una relación con Estados Unidos, con la Alianza del Pacífico, cuando en temas, por ejemplo, tan sensibles como el tema de una sanción a Venezuela en una instancia de importancia como la OEA, el Ecuador toma una posición tibia, yo diría medio tibia, de apoyo a Venezuela, posiciones contrarias, ante las cuales Estados Unidos y los países, por ejemplo, los países de Lima, y que son parte de la Alianza del Pacífico, han tenido una postura bien firme, bien clara sobre ese aspecto. Entonces, yo creo que ahí será una forma de ir saliendo también, de desmarcarse del ALBA y, como ha pasado al interior, ir marcando un nuevo rumbo. Ojalá, pero para eso le digo, necesitamos realmente una cosa mucho más firme. Primero, le digo, el país no ha tenido política exterior. En 10 años no ha tenido política exterior. Básicamente siempre ha estado como reaccionando a situaciones, y lo que sí ha sido una plena alineación de políticas dictadas desde el eje Habana, Caracas y Managua hasta cierto punto. Se ha entregado la política exterior. Incluso Caracas a La Habana ¿no? Es claro, es una especie de vinculación, de alineamiento con la izquierda latinoamericana. Se ha entregado la política exterior básicamente a esos países. ¿Dónde ha quedado la soberanía? ¿Dónde ha quedado la posibilidad, o el derecho que el Ecuador tiene de plantear su propia política exterior, de plantear sus propios intereses? Entonces creo que en ese sentido los nombres que usted ha mencionado, el mismo doctor José Ayala, el mismo Francisco Carrión o Mauricio Montalvo, un destacado diplomático, incluso profesor universitario con mucha experiencia y una visión totalmente distinta, cualquiera de los tres podría ocupar, como podría ocupar igual
le digo, hay también funcionarios de carrera que tienen, e incluso profesores universitarios que tienen un gran perfil, que le podrían dar un giro, a la política exterior. Y en ese sentido yo también quisiera mencionar lo siguiente. Creo que se vaya o no se vaya la señora canciller tiene que dar la cara y tiene que enfrentar un juicio político. Tiene que responder un juicio político. ¿No será que se puede mantener? Yo creo que es inminente ya la salida, Francisco, y creo que el juicio político no tiene que esperar mucho, y creo que incluso en el mismo Congreso, no sé si se fue dilatando la posibilidad del juicio político, como que hasta que llegue junio salga electa y después se va entonces a Nueva York y, bueno, como ya se fue, ¿para qué le vamos a hacer el juicio? Creo que tiene que responder, y le tiene que responder muchísimo al país, porque creo que ha habido muchos errores en términos de política exterior, y en el caso Assange específicamente, Francisco, el hecho de haberle otorgado nacionalidad al señor Assange, en lugar de favorecer o contribuir para solucionar el problema, lo complica más. Y lo complica más, ¿sabe por qué, Francisco? Porque quien está en la embajada ya no es un señor, digamos, Assange cualquiera australiano, sino es un nacional. Claro, es un ecuatoriano a quien tenemos que garantizarle todos sus derechos. Y derechos constitucionales, derechos que están en la Constitución. Entonces no podemos simplemente decirle, vea, señor, muy bien, usted se ha portado mal, usted ha hecho cosas medio turbias con Estados Unidos, se ha metido en la campaña electoral norteamericana, es íntimo aliado del señor Putin, se ha conseguido información de manera ilegal, sabe que sí, no pasa nada. O eventualmente le entregamos porque ha cometido una serie de irregularidades, pero ya no podemos hacer esto. Entonces la señora María Fernández Espinosa, en lugar de favorecer una solución tal vez adecuada a este problema, lo ha complicado muchísimo más. La solución del tema Sánchez es muy complejo actualmente. Esteban, entonces, primero podría salir el presidente con un gran nombramiento. Que esperemos todos así. Y entonces este nuevo canciller podría llevarnos a definir una política exterior. Y entonces ahí doña María Fernanda se queda en la presidencia de la Asamblea y la Asamblea nuestra capaz que dice, oigan, ya salió, está ahí, no le juzgamos. ¿Es importante el juzgamiento, sí o sí? Mira, hay dos temas. Lo primero, por redes, amigos me dicen que ha habido una declaración ya de la canciller que dice que sale. Que sale. Confirmarlo, y eso sería un poco en la línea de lo que estábamos hablando aquí. Lo segundo, la persona que llegue, lo que todos esperamos como ecuatorianos, que tengamos finalmente una política exterior, que seamos muy claros, muy concisos en lo que ha sido un historial tradicional. A tomar posiciones, ¿no? Y porque mira, está claro que uno puede ser de izquierda o puede ser de derecha, pero esa posición política no tiene nada que ver con darle espalda a hechos tan atroces como lo que hemos mencionado ya tantas veces de Venezuela, con la represión atroz que está teniendo Nicaragua, efectivamente. Entonces uno puede ser muy de izquierda, como Chile, como lo fue hace poco Uruguay, y sin embargo tienen una posición mucho más frontal que lo que ha sido el Ecuador. Entonces, yo lo que creo es que necesariamente tiene que haber un baño de verdad en donde el Ecuador entienda que por un lado sí está su razón de Estado, que están nuestros intereses como gobierno, y sobre todo también entender que hay principios, justamente esta Carta de las Naciones Unidas, que no pueden ser negociables y no pueden ser escudadas con no, es que solo ellos podrán decidir, este malentendido principio de soberanía. Entonces, como somos muy soberanos, vamos a dejar y permitir que se haga lo que sea, que se hagan barbaridades en nuestros países vecinos. Eso es inaceptable. Lo que decía, y le cito al señor Duque, si yo vivo en un edificio y veo escucho que le están pegando a la vecina, al vecino de al lado, la vecina. ¿Qué hago? ¿Me quedo callado? No digo nada, porque no, eso en principio no tiene nada que ver conmigo, o yo tengo una responsabilidad y una obligación de tener que actuar. El tratar de, en este punto, tratar de justificar lo que pueda hacer, lo que esté pasando en Venezuela, yo creo que ya es simplemente injustificable. No hay alguien que pueda dar un argumento a favor, porque no es solo la represión, sino es este terrible manejo, esta no aceptación de ayuda internacional, ayuda humanitaria, y lo único que tiene como consecuencia es ya índices de hambruna. Eso es algo inaceptable, que el Ecuador no puede dar la espalda y no puede justificarse bajo un mal llamado socialismo o un gobierno de izquierda para simplemente dar un beneplácito a estos actuales. ¿Y la libre determinación de los pueblos? Si los pueblos no tienen, como nos recordaba Sebastián,
están cooptadas todas las instituciones. ¿Qué libre determinación puede haber ahí? Estamos todos de acuerdo que tiene que haber una libre determinación de los pueblos. Estamos todos de acuerdo que todo país debería ser libre de poder decidir su rumbo. Ahora, justamente la pregunta es, ¿qué pasa cuando los ciudadanos no son libres de poder hacer esto? Efectivamente. Cuando ya tenemos una represión profunda, cuando ya tenemos un retroceso inaudito y cuando ya vemos, por demás de cualquier duda razonable, ya hablamos de presos políticos, ya hablamos de secuestros y de asesinatos extraoficiales, de toda esta gran comunidad que ha tenido que emigrar y de justamente la pobredumbre de lo que estamos teniendo que recibir como países benefactores, de mucha migración positiva, y evidentemente hay de todo un poco, porque evidentemente estamos hablando de un flujo tan grande que los países vecinos estamos teniendo un problema en tratar de cooptarnos con todo este flujo migratorio que está llegando. ¿Cómo brindar los servicios a otros y para los nuestros? También tenemos problemas. Y por eso es lo que hablábamos un poco con la candidatura de la señora en Nueva York. A ver, está claro que puede ser que países muy alejados no tengan muy claro lo que está pasando con Venezuela y cuál ha sido la política ecuatoriana. Nosotros sí lo tenemos y por lo tanto necesitamos tener una determinación muy clara, muy contundente, y no porque el momento en el que nosotros seguimos dando estos comunicados tan escuetos, yo creo que somos cómplices. Y aquello de que, aquello de que el presidente y también Sebastián dice, el expresidente Correa dice, es el prestigio y la década ganada lo que también le permite. Y alguien podría decir, no, sí, pues como la señora estuvo los 11 años, ha estado en el gobierno de la revolución, ¿también cosecha un poco eso o no? Yo creo que hay que ser muy objetivos en esto. Para mí estaba muy claro que el señor Correa iba a tratar de hacer un rédito político, y yo creo que es una de las figuras más desgastadas que tiene nuestra política actual. Por supuesto que se lo iba a tomar como propio ese triunfo. Y yo lo que creo que también es muy importante tomar nota de cómo fueron las circunstancias. Yo soy yo y mis circunstancias que lo mencionamos. Ortega y Gasset ha sido mencionado varias últimamente desde el fiscal hasta todos, y a los que nos gusta releerla a Ortega y Gasset, y yo diría hay que ver el futuro de los pueblos jóvenes, ¿no? Ese libro de artículos de Ortega y Gasset que nos dice, oigan, la política no es que cambie cada rato, sino que hay que tener principios. Correcto. Y si vemos entonces de los 193 países de Naciones Unidas, tenemos un hecho sin precedentes que fue este cambio, 123 efectivos, de que pueden efectivamente, tuvieron una postura muy clara con respecto al tema israelo-palestino. La gran mayoría abrumadora de la comunidad internacional votó en contra. ¿No? Para mí eso fue el tema definitivo, determinante, porque yo lo vuelvo a insistir, si uno le pregunta al ciudadano de Gabón cuál es la política interna del Ecuador, probablemente no sepamos, y viceversa. Ahora, sobre el conflicto israelo-palestino, un costo frente a Israel que ha sido, yo debo decir, al menos de lo que me consta en las comisiones de asuntos internacionales, en los temas de conflicto del Ecuador, Israel ha sido de un respaldo que uno debe agradecer. Y yo creo que, y esto dejarlo también muy claro, no tenemos por qué no tener las mejores relaciones con Israel, sin duda. Aquí hay un hecho importante. ¿Por qué se da este tema? Todo el conflicto desde la nación, cómo nace Israel después de la Segunda Guerra Mundial, justamente cómo es Naciones Unidas el que otorga este espacio, los conflictos que inician sin tratar de irme mucho por ese lado, solo entender que es la gran mayoría de la humanidad que termina diciendo, está claro que para Jerusalén es pedido por las grandes religiones del mundo. Es una ciudad santa para la gran mayoría de la humanidad y por lo tanto cualquier decisión que se tome va a generar mucha controversia. Por eso es que el mundo lo que ha dicho es que está claro que esto debería tener un estatus diferente, y el momento en el que yo lanzo este querosén y yo digo abiertamente, muevo mi embajada, pues me estoy enemistando directamente con todo el mundo árabe. Esto efectivamente, ¿en qué se tradujo para efectos de esta votación? En por lo menos 57 votos efectivos de toda la comunidad del cónclave musulmán como tal. Adicional a esto, tenemos una candidata que fue muy pobre dentro de su discurso, que no podía terminar de ordenar una idea clara en torno a los principios, a los preceptos y a las reglas del debido proceso dentro de Naciones Unidas, y teníamos, comparto, finalmente una señora preparada que había hecho sus deberes en ese momento. Entonces, por lo tanto, sí fue una votación abrumadora, pero yo creo que hay que leerlo siempre con beneficio de inventario. Lo abrumador es cómo deciden, y esta señora tiene una posición más firme y eso de alguna manera también decide, ¿no? Y sobre todo la política exterior
lo dejo señalado como este tema. Entonces, ¿qué es lo que queremos todos los ecuatorianos? Queremos salir con un buen sabor de boca. Ojalá, necesitamos para tener esto, sentirnos bien representados. Algo que hemos dicho hasta la saciedad en este panel, todavía no parece. Claro. Y entonces, ¿qué es lo que necesitaríamos? Ojalá, este cambio de rumbo radical, ¿qué es lo que vamos a hacer con la UNASUR después de todos estos sendos candidatos? Todavía hay algo que hacer. Si es que hay un cambio de política muy claro, porque es lo que piden estos gobiernos amigos que han dicho, yo no voy a seguir gastando dinero en una organización que no me representa. Entonces, la UNASUR nació y tuvo unas primeras actuares importantes cuando fue una crisis en Paraguay, cuando fue la crisis en Bolivia. El problema es que cuando se ideologizó, teníamos un secretario general que no podía ingresar a los Estados Unidos porque estaba acusado de narcotráfico. Claro, y en este momento no podemos tener una coherencia ideológica porque cuando Argentina Pero hay funcionarios con altos sueldos. No solo altos sueldos, inmunidades y privilegios diplomáticos. Lo importante es que tiene que ser un foro en donde se puedan destrabar las controversias y no donde se enfrasquen más. Está claro que la región ha tenido una postura muy clara con respecto a estos temas sensibles de Venezuela y Nicaragua, salvo los resquicios que quedan del ALBA y estas islas del Caribe que históricamente han servido a través de los petrodólares que le sigue hoy por hoy otorgando el señor Maduro. Entonces, yo creo que el Ecuador tiene que ya dar un cambio importante, radical. Esto no es de izquierdas o derechas. ¿Apostaría a ensayar qué canciller necesitamos? Yo creo que estamos los tres de acuerdo, ¿no? Hemos dado algunos nombres y creo que todos coincidimos en que Mauricio Montalvo ojalá sea... creo podría que ser, está Carrión, o si no, ahora que estamos retomando nuestras figuras que nos han representado y reconociéndoles. Estamos todos de acuerdo. El doctor Ayala Lazo. ¿Sí? Pues, que sea alguien preparado, que tenga experiencia, que tenga la fortaleza y la interés de poder encarar. Así es que esto de que se pueda estar vinculado con la cátedra, con la universidad y que tenga una experiencia clara en asuntos internacionales, sin duda es lo que todos como ecuatorianos, y creo que el mejor ejemplo que mencionabas de lo que fue la cartera de finanzas es uno de los mejores ejemplos. Ojalá tengamos ya este cambio. Esto es lo que nos queda todavía debiendo, este gran cambio que ojalá espero se siga dando aquí en el Ecuador. Sebastián, entonces, primero, sí quisiera ver, ¿la UNASUR tiene algún futuro o está destinada como el ALBA mientras se puedan juntar para resolver algunos temas ideológicos? Y la política exterior, ¿cómo debería ser tomada ahora que incluso lo que nos dice Esteban, sí estaría fuera ya la señora canciller? Bueno, comienzo por lo segundo, Francisco. Yo diría que la política exterior del Ecuador debería dar un giro hasta cierto punto radical. No solo retomar, digamos, la buena política que eventualmente antes de los años de la década, no sé si ganada o perdida, teníamos en términos de derechos, de visión, por ejemplo, mundial. Yo pienso que la política exterior nunca ha estado como vinculada con el tema del interés. Creo que los ecuatorianos y creo que los políticos que lamentablemente han llegado al poder no han tenido con claridad cuál es el interés que tiene el país. Entonces creo que en ese sentido hay que trabajar mucho en el sentido de poder ver al Ecuador en una proyección de largo plazo, pero también una visión estratégica. Es decir, el Ecuador no puede seguir simplemente de acuerdo a los vaivenes que se dan a nivel internacional. El Ecuador tiene que articular su política exterior de acuerdo a un interés estratégico que tenga o intereses estratégicos que tenga como Estado. ¿Qué es lo que quiere con su economía? ¿Qué es lo que quiere, por ejemplo, en términos de energía, en temas energéticos, en términos de defensa, de seguridad y de defensa? En función de esos intereses debería articular su política exterior, no simplemente tener una política tal vez medio, como pero se ahí dice... estamos desechando la parte ideológica, como que no es una amalgama también eso. Yo creo que en términos de política exterior, el hecho de que esté, digamos, permeada en su mayor parte por un tema ideológico, le resta potencia, le resta efectividad, le resta consistencia. Y creo que más bien lo que le falta al Ecuador es una política basada más bien en intereses. Y en función de esos intereses ir articulando toda la visión, digamos, para generar un país. Sobre el tema de la UNASUR, vea usted, Francisco, en los últimos años se dio una especie de expansión o proliferación de una serie de organizaciones. Tenemos el ALBA, tenemos el UNASUR, tenemos la CELAC, Mercosur, etcétera. Yo lo que creo es que en función de la coyuntura
y en función del interés nacional, lo que nos conviene, y esto es realmente práctico y racional, ser parte de la Alianza del Pacífico. Esa es nuestra prioridad. Alianza del Pacífico. Nos interesa crecer como economía, nos interesa abrirnos al mundo, nos interesa expandirnos, nos interesa garantizar, por ejemplo, de trabajo, empleo a toda la gente. Para eso necesitamos crecer, para eso es Alianza del Pacífico. Y creo que sí, eventualmente se podría retomar el tema de la UNASUR, que cae en crisis no solo por la postura del Ecuador, sino por la postura de Bolivia, que no ha querido de alguna manera ceder hasta cierto punto para que otros países la presidan a la UNASUR. Entonces, claro, se le podría dar incluso ese contenido que en un principio tuvo la UNASUR, que sea una instancia a nivel regional que se preocupa sobre los temas fundamentalmente de seguridad y defensa, de ciertos temas, y creo que si es que le damos, por ejemplo, a UNASUR... escuela de defensa, ¿no? Claro, exactamente. Si le damos, por ejemplo, eventualmente esa prioridad, puede ser que eso nos ayude. Creo que igualmente el tema de la CAN, de la Comunidad Andina de Naciones, es algo que eventualmente se debería retomar. Vea usted que incluso buena parte de las exportaciones que salen del Ecuador, a más de Estados Unidos, se van a Colombia, se van a Perú. Entonces, desde una visión estratégica, nos conviene fortalecer las relaciones con nuestros vecinos, nuestras buenas relaciones con los vecinos. E incluso le digo eventualmente, Francisco, con Venezuela. ¿De qué nos ha servido esta vinculación o estrecha vinculación con Venezuela en términos estratégicos, en términos económicos, durante 10 años? De nada, Francisco. Tenemos que, le digo, inversión de Venezuela acá. Estamos nosotros explotando pozos petroleros en Venezuela, que nos han abierto la posibilidad para explotar pozos petroleros en Venezuela, etcétera. ¿Qué hemos ganado de nuestras relaciones con Venezuela? Nada, Francisco. Creo que en ese sentido, las cosas o la política exterior tiene que también tener un gran contenido pragmático de intereses que al Ecuador le sirva, le rinda, Francisco. Faltado, ¿no? Esteban, para concluir entonces esta parte de que nos acaba de señalar Sebastián, hay que definir políticamente. Esta última parte creo que tiene que venirse a través de este diálogo que lo anunciaba el señor Moreno. Se ha dado sí un diálogo, insisto, en otros sectores. Ya tenemos cambios importantes en la justicia, ojalá. Yo puedo ser partícipe y puedo decirte a título personal, creo que esto ya es para otro momento, nombres y apellidos de casos sin sentido, tremendos de lo que ha sido un abuso de poder por parte de esta última administración. Y ojalá, espero ya con estos cambios más bien puedan salir a la luz de clientes míos que uno se ve es perpetuo cuando el Estado está ahí en contra de. Los cambios en materia comercial son evidentes, espero evidentes en torno a los pasos que están dando. Que estamos dando, efectivamente. Y esto tiene que venir de la mano con una buena cancillería, una cancillería que esté aquí para sumar y no restar, una cancillería que nos una a los ecuatorianos y una cancillería que nos represente a todos para justamente podernos sentir orgullosos de ostentar estos cargos a nivel internacional. Es muy importante y por lo tanto primordial. Yo creo que en esta misma semana se tendría que nombrar ya un nuevo canciller y por lo tanto estaremos todos muy atentos de que el tino que pueda tener el presidente, de que esto no sea una cuota, un revanchismo político, exactamente, que acierte con una persona con mucho criterio, con mucha preparación y que nos pueda a todos hacer sentir orgullosos como tales. Yo quiero agradecer a Sebastián Mantilla y Esteban Santos. Nos queda pendiente y les hemos de molestar a ustedes el tema de la visita del vicepresidente Peña al Ecuador, que podría también marcar estas definiciones de política exterior. Ya está en nuestros estudios Santiago Basabe, con quien iniciaremos el siguiente diálogo. Enseguida volvemos.